Capítulo 10. La ley de la banda elástica. El crecimiento se detiene cuando usted pierde la tensión entre donde está y donde podría estar. Solo una persona mediocre está siempre al máximo. W. Somerset Maugham. Cuando yo era pequeño, me encantaban los deportes y era un atleta bastante decente. Descubrí el baloncesto en el cuarto grado y se convirtió en mi pasión. Jugué durante toda la secundaria, como la mayoría de muchachos en la universidad. Yo estaba activo y bastante en forma, y cuando tenía veintitantos años, seguí jugando partidos de baloncesto improvisados con amigos y añadí el golf a mi rutina. Pero a medida que fui avanzando en mi carrera y llegué a los treinta y tantos y cuarenta y tantos años, no hice ejercicio ni me ocupé de mi salud como debería haberlo hecho. Pagué por eso cuando tenía 51 años y sufrí un ataque al corazón. Desde aquel momento el ejercicio ha sido una parte regular de mi rutina. Por muchos años he caminado o corrido sobre una cinta andadora. A veces corría por parte del campo de golf cuando jugaba con amigos. Hace unos 5 años cambié de la natación intentando introducir una hora de ejercicio cada día en el agua. Más recientemente he comenzado a hacer pilates con Margaret. Esos ejercicios se enfocan principalmente en construir en los músculos fuerza y flexibilidad. Para lograr esa flexibilidad se hace énfasis en el estiramiento físico. He descubierto que es muy beneficioso y satisfactorio. Creo que actualmente estoy en la mejor forma que he estado en 35 años. Una serie de estiramientos. Cuando me preparaba para escribir ese capítulo, me acordé de todo el estiramiento profesional que he tenido que hacer a lo largo del curso de mi carrera. Una de mis citas favoritas que recopilé cuando era adolescente dice: el regalo de Dios para nosotros, potencial, nuestro regalo a Dios, desarrollarlo. ¿Cómo hacemos esto? Saliendo de nuestra zona de comodidad, estirándonos continuamente. No solo físicamente, sino también mental, emocional y espiritualmente. La vida comienza en el final de nuestra zona de comodidad y llegamos hasta ahí al estirarnos. Cuando miro atrás a los últimos 40 años aproximadamente, puedo ver que gran parte del progreso que he realizado en mi carrera ha llegado como resultado de experiencias de estiramiento. Echemos un vistazo a alguna de ellas a continuación. Escoger mi primer pastorado. Asistí a una iglesia donde nadie conocía a mi papá, que era superintendente de distrito. Mi comienzo fue más lento de lo que sin duda habría sido si yo hubiera ido a algún otro lugar donde papá pudiera haberme ayudado. Resultó que tuve que trabajar más duro de lo que podría haber tenido que hacerlo de otro modo, y tuve que encontrarme a mí mismo y aprender de lo que realmente era capaz. Creo que eso ayudó a definir mi carrera. Yo estaba decidido a trabajar duro y ser creativo a la hora de encontrar maneras de liderar a las personas y hacer crecer mi iglesia. Aprendí muchas lecciones de liderazgo en aquellas primeras iglesias y aprendí cómo amar a las personas mejor. Enfoque en enseñar liderazgo. Cuando comencé a hablar sobre liderazgo a mitad de los años 70, era un tema del que otros pastores no hablaban. Habían personas que me criticaron por centrarme en lo que ellos consideraban un mensaje secular. Aunque tengo que decir que eso me resulta peculiar, ya que los mayores líderes de todos los tiempos pueden encontrarse en la Biblia: Abraham, Moisés, David, Jesús y Pablo, por nombrar solo algunos. Incluso 40 años después, algunos continúan criticándome por ello. Entonces, ¿por qué seguir enseñándolo? ¿Por qué si se requiere de los pastores que lideren a la gente? Y en mi época no recibían ninguna formación en liderazgo. Aunque debían hacerlo cada día con sus carreras al principio, yo batallé como líder. Sabía que otros también batallaban y quería ayudarles al estirarme mediante esta experiencia. No solo fui capaz de ayudar a muchos pastores, sino que también pude descubrir el mensaje que creo que nací para enseñar: aprender a comunicar internacionalmente. Recuerdo la primera vez que hablé utilizando un intérprete. Fue en Japón. El proceso fue incómodo porque yo tenía que decir una frase o dos, hacer una pausa para que se tradujera lo que yo había dicho y después decir un poco más, hacer otra pausa y así sucesivamente. Y desde luego, había muchas diferencias culturales que tenían que ser cubiertas.
me resultó difícil. Después de haber terminado de hablar, Margaret dijo que nuestra hija Elizabeth, que tenía 8 años de edad, en aquel momento se inclinó hacia ella en cierto momento y dijo: papá, no es muy bueno, ¿verdad? Incluso un niño podía darse cuenta de que yo no estaba conectado bien con mi audiencia. Disfruto de la comunicación y lo más fácil para mí habría sido simplemente renunciar a la idea de hablar a otros fuera de Estados Unidos. Ya había aprendido a comunicar con eficaz en inglés. Sin embargo, consideraba aquello como una oportunidad de estirarme y crecer, y quizá algún día marcar un impacto mayor. Necesité casi una década para aprender a conectar con personas en otras culturas y a la vez que trabajaba con un traductor, pero sin duda alguna ha valido la pena. Esos cimientos hicieron posible que yo comenzase Equip, que actualmente da formación a líderes en 175 países en todo el mundo, cruzar hacia una nueva audiencia. Después de haber estado enseñando liderazgo a pastores aproximadamente 10 años, comencé a observar una tendencia: cada vez más personas de negocios asistían a mis conferencias de liderazgo. Yo di la bienvenida a eso, porque había estado enseñando liderazgo a laicos y también al personal en mi propia iglesia durante años. Pero eso no me impulsó a cambiar lo que estaba haciendo. Entonces, un día, cuando estaba reunido con mi editor, me enteré de que mis libros estaban siendo adquiridos cada vez más por minoristas seculares en lugares de religiosos. De hecho, a lo largo del tiempo ha variado, de modo que 2/3 de la venta se realizaban mediante canales regulares de minoristas. Consideré eso como una increíble oportunidad de llegar a muchas más personas de las que de otro modo llegarían, pero había un reto. Podría conectar y comunicar con personas de negocios. Las personas esperan una cosa cuando se sientan en una iglesia para escuchar un mensaje de un pastor. Esperan algo realmente diferente cuando pagan dinero para escuchar a un orador. Yo no estaba seguro de si sería capaz de tener éxito. Fue otra experiencia de estiramiento, enfoque en construir un legado. Cuando cumplí los 60 años, estaba preparado para aminorar la marcha. Me había mudado a un clima soleado y cálido que me encantaba. Estaba bendecido económicamente, tenía nietos, los cuales es el regalo más maravilloso que una persona puede tener en esta vida. Seguí escribiendo y hablando, pero no al ritmo que llegaba anteriormente. Era la época de cosecha después de décadas de trabajo, pero entonces se presentaron algunas oportunidades. Mis libros estaban ahora con una nueva editora. Me hablaron sobre comenzar una empresa de coaching y tenían la oportunidad de recuperar el control de los materiales de formación y desarrollo que yo había creado a lo largo de la década anterior. ¿Qué iba a hacer? Significaría volver a estirarme, pero estaba dispuesto a agarrar la oportunidad y aceptar el reto. Y estoy muy contento de haberlo hecho. He entrado en un periodo de siembra en lugar de solo cosecha. Creo que me permitirá ayudar a muchas más personas de las que habría ayudado si sencillamente hubiera aminorado el paso. Los beneficios de la atención. Hace muchos años, durante una de las sesiones que enseñé en una conferencia de liderazgo, puse una banda elástica sobre la mesa en lugar de cada asistente. Entonces comencé la lección preguntando sobre todas las maneras en que las personas podían pensar en usarla. Al final del tiempo de discusión pregunté si podían identificar lo que tenían en común todos sus usos. Quizás ya haya imaginado lo que era. Las bandas elásticas son útiles solamente cuando se estiran. Eso también puede decirse de nosotros. 1. Pocas personas quieren estirarse. Hay una broma sobre un mozo de mantenimiento llamado Sam, al que una vez el dueño de un molino ofreció un trabajo de jornada completa porque estaba teniendo problemas con roedores en la represa del molino. El dueño pidió a Sam que eliminara la peste del molino e incluso le proporcionó un rifle para realizar el trabajo. Sam quedó entusiasmado, pero era el primer trabajo estable con una paga regular que había tenido jamás. Un día, varios meses después, llegó un amigo a visitar a Sam y le entró sentado en un montículo herboso con el rifle sobre sus rodillas. Hola Sam, ¿qué haces?, le preguntó. Mi trabajo, guardar la represa. ¿De qué? De roedores. Su amigo miró hacia la represa y justamente en ese momento
apareció un roedor. Ahí va uno, exclamó el amigo. ¡Dispárale, Sam! No se movió. Mientras tanto, el roedor desapareció. Pero, ¿por qué diablos no le disparaste? Estás loco, respondió Sam. ¿Crees que quiero perder mi trabajo? Puede usted pensar que esa broma es tonta, pero está mucho más cerca de la verdad de lo que nos gustaría admitir. Digo esto porque cuando yo estaba en la universidad, uno de los trabajos que tenía era en una planta local de empaquetado de carne. Mi tarea era transportar costilleres de carne a las unidades de refrigeración y recibir pedidos de los clientes, pero yo sentía curiosidad sobre toda la operación y quería entender cómo funcionaba aquello después de haber estado allí un par de semanas. Pensé, un trabajador que había estado allí por muchos años me apartó a un lado y dijo, haces demasiadas preguntas. Cuanto menos sepas, menos tienes que hacer. Su tarea era sacrificar vacas en la planta, y eso era lo único que él quería hacer. Él era como el personaje en una viñeta de Wall Street Journal que vi y que le decía al gerente de personal, sé que estoy cualificado para mucho más, pero prometo utilizar solo la mitad de mi capacidad. La mayoría de personas utilizan solo una pequeña fracción de su capacidad y rara vez se esfuerzan por alcanzar su pleno potencial. No hay tensión alguna para crecer en sus vidas. Poco deseo de estirarse. Tristemente, una tercera parte de graduados de secundaria nunca lee otro libro durante el resto de sus vidas. Y el 42% de los graduados universitarios igualmente nunca leen un libro después de la universidad. El editor David Goldman afirma que solo el 32% de la población de Estados Unidos ha estado alguna vez en una librería. Yo no sé si las personas son conscientes de la brecha que hay entre donde están y donde podrían estar, pero relativamente pocas parecen estar leyendo libros para intentar estrecharla. Demasiadas personas están dispuestas a conformarse por el promedio en la vida. ¿Tiene eso algo de malo? Lea esta descripción escrita por Edmund Gaudet y entonces decida. Promedio. Es que lo que los fracasados afirman ser cuando sus familiares y amigos les preguntan por qué no son más exitosos. Promedio. Es lo más alto del fondo, lo mejor de lo peor, lo más bajo de lo superior, lo peor de lo mejor. ¿Cuál de esas cosas es usted? Promedio. Significa ser común, mediocre, insignificante, un segundón, una minucia. Ser promedio es la excusa de la persona perezosa. Es carecer de la valentía para adoptar una postura en la vida. Es vivir por defecto. Ser promedio es ocupar espacio sin propósito alguno. Hacer el viaje por la vida, pero nunca pagar el pasaje de no volver ningún interés de la inversión de Dios en usted. Ser promedio es matar la vida con el tiempo, en lugar de matar el tiempo con la vida. Es matar el tiempo en lugar de utilizarlo al máximo. Ser promedio es ser olvidado después de haber abandonado esta vida. Los exitosos son recordados por sus contribuciones. Los fracasados son recordados porque lo intentaron, pero los promedio, la mayoría, silenciosa, simplemente son olvidados. Ser promedio es cometer el mayor crimen que uno pueda cometer contra el propio yo, la humanidad y el Dios de uno. El epitafio más triste es el siguiente. Aquí yacen el señor y la señora promedio, aquí yacen los restos de los que podría haber sido y no hubiera sido por su creencia de que era solamente promedio. No puedo soportar la idea de conformarse con el promedio. ¿Y usted? Nadie admira lo promedio. Las mejores organizaciones no pagan por lo promedio. No vale la pena apuntar hacia la mediocridad. Como dijo el novelista Arnold Bennett, la verdadera tragedia es la tragedia del hombre que nunca en su vida se prepara para su único esfuerzo supremo, que nunca se estiran hasta su plena capacidad, que nunca está a la altura de su plena estatura. Debemos ser conscientes de la brecha que existe entre nosotros y nuestro potencial y permitir que la tensión de esa brecha nos motive a seguir esforzándonos para mejorar. 2. Conformarse con el statu quo finalmente conduce a la insatisfacción. Creo que la mayoría de personas son tentadas naturalmente a quedarse en una zona de comodidad donde escogen la comodidad por encima del potencial. Caen en patrones y hábitos familiares, haciendo las mismas cosas de la misma manera
con las mismas personas al mismo tiempo y obteniendo los mismos resultados. Es cierto que estar en su zona de comodidad puede hacerle sentir bien, pero conduce a la mediocridad y, por tanto, a la insatisfacción, como afirmó el psicólogo Abraham Maslow. Si usted planea ser cualquier cosa menor de lo que es capaz de ser, probablemente será infeliz todos los días de su vida. Si alguna vez se ha conformado por el status quo y después se ha preguntado por qué su vida no va del modo que usted espera, entonces necesita entender que solamente alcanzará su potencial si tiene la valentía de obligarse a usted mismo a salir de su zona de comodidad y de una mentalidad de mediocridad. Debe estar dispuesto a dejar atrás lo que resulta familiar y seguro. Debe renunciar a las excusas y seguir adelante. Debe estar dispuesto a afrontar la tensión que se produce al estirarse hacia su potencial. Esa es la única manera de evitar lo que describió el poeta John Greenleaf cuando escribió: de todas las palabras tristes dichas por la lengua o la pluma, la más triste es podría haber sido. 3. El estiramiento siempre comienza desde dentro hacia afuera. Cuando yo era adolescente, mi papá me pidió que leyese el libro As a Man Thinketh, según el hombre piensa, de James Allen. Tuvo un profundo impacto en mi vida. Me hizo entender que alcanzar su potencial comenzaba en el interior. Allen escribió: sus circunstancias pueden ser desagradables, pero no seguirán siéndolo mucho tiempo si usted percibe un ideal y se esfuerza por alcanzarlo. No puede viajar en el interior y quedarse quieto en el exterior. La mayoría de las personas tienen un sueño. Para algunos está en la punta de su lengua y para otras está enterrado profundamente en sus corazones. Pero todo el mundo tiene uno. Sin embargo, no muchas personas lo persiguen. Cuando yo enseño sobre el tema de alcanzar un sueño y pregunto a la audiencia cuántos tienen sueños, casi todos levantan su mano. Cuando pregunto cuántos están persiguiendo ese sueño, menos de la mitad levantan sus manos. Y cuando le pregunto cuántos están logrando su sueño, veo solamente algunas manos levantadas aquí y allá. ¿Qué les detiene? Es más, ¿qué les detiene a usted? Los autores de Now Discover Your Strength, ahora descubra sus fortalezas, Marcus Buckingham y Donald O. Clifton, citan encuestas Gallup que indican que la mayoría de personas no están contentas con sus empleos actuales y sin embargo no realizan un cambio. ¿Qué les detiene? La mayoría de estadounidenses quieren perder peso, pero no hacen el esfuerzo para lograrlo. Yo me cruzo con personas todo el tiempo que me dicen que quieren escribir un libro, pero cuando les pregunto, ¿ha comenzado usted a escribir? La respuesta casi siempre es negativa, en lugar de desear, querer y esperar. Las personas necesitan examinar su interior para encontrar razones para comenzar. He sabido recordar que nuestra situación en la vida es debida principalmente a las decisiones que tomamos y los actos que realizamos o no realizamos. Cuando más vamos envejeciendo, más responsables somos de nuestra situación. Si usted es meramente promedio o no está más cerca de sus sueños este año de lo que estaba el año pasado, puede decidir aceptarlo, defenderlo, encubrirlo y explicarlo, o puede escoger cambiarlo, crecer debido a ello y forjar un nuevo camino. Jim Rohn observó: toda forma de vida parece esforzarse hacia su máximo excepto los seres humanos. ¿Cuán alto crecerá un árbol? Tan alto como posible pueda. Los seres humanos, por otro lado, han recibido la dignidad de la decisión. Usted puede escoger ser todo o puede escoger ser menos. ¿Por qué no estirarse hasta la plena medida del desafío y ver lo que usted puede hacer? ¿Dónde encuentra el ímpetu interior para estirarse? Mida lo que está haciendo con lo que es capaz de hacer. Mídase a usted mismo con usted mismo. Haga una competición de ello. Si no tiene idea de lo que podría ser capaz de hacer, hable con personas que se interesen por usted y creen en usted. No tiene ninguna persona en su vida que encaje en la descripción, entonces busque alguna. Busque un mentor que pueda ayudarle a verse a usted mismo tal como podría ser y no como es actualmente. Y entonces utiliza esa imagen para inspirarle a estirarse. 4. El estiramiento siempre requiere cambio. Al comienzo de este capítulo escribí sobre mis 5 principales experiencias de estiramiento profesional. Al reflexionar en esas épocas en mi vida, tengo que admitir que fue un reto cambiar. No me gustaba, me gusta estar cómodo y siempre soy tentado a resistirme al estiramiento.
Pero el crecimiento no llega si usted se queda en su zona de comodidad. No puede mejorar y evitar el cambio al mismo tiempo. Por tanto, ¿cómo acepto el cambio y me obligo a mí mismo a salir de mi zona de comodidad? En primer lugar, dejo de mirar por encima de mi hombro. Es difícil sentarse en su pasado y cambiar el presente. Por eso durante años tuve en mi escritorio una pequeña placa que decía: el día de ayer terminó anoche. Me ayudaba a enfocarme en el presente y a trabajar para mejorar lo que pudiera hoy. Eso es importante. El autor y colaborador de la serie Chicken Soup for the Soul, sopa de pollo para el alma, Alan Cohen, dice: para crecer, debe estar dispuesto a permitir que su presente y su futuro sean totalmente distintos a su pasado. Su historia no es su destino. La segunda cosa que yo hago es trabajar para desarrollar mi músculo de alcance. A.G. Buckingham, que fue pionero de la fotografía de aviación en los primeros tiempos de los vuelos, observó: la monotonía es horrible. Recompensa de los ciudadanos. Si usted quiere crecer y cambiar, debe tomar riesgos. La innovación y el progreso con frecuencia son iniciados por personas que empujan hacia un cambio. Peligro. Observa al presentador Alex Trebek. ¿Ha conocido alguna vez una persona exitosa que no fuese inquieta, que estuviese satisfecha con el lugar donde estaba en la vida? Ellos quieren nuevos desafíos, quieren levantarse y salir. Y esa es una de las razones por las que son exitosos. Es desafortunado que la palabra empresario haya llegado a significar jugador para algunas personas, pero el riesgo tiene ventajas. Las personas que toman riesgos aprenden más y con mayor rapidez que quienes no los toman. Su profundidad y amplitud de experiencia con frecuencia es mayor y aprenden a resolver problemas. Todo eso ayuda a personas a crecer. Los mayores periodos de estiramiento de la vida llegan cuando hacemos lo que nunca se ha hecho, cuando nos obligamos más y nos estiramos de manera que nos resulte incómodo. Eso requiere valentía, pero la buena noticia es que nos hace crecer de manera que nunca pensamos que fuera posible. Y aporta a la vida lo que dijo el novelista George Eliot: nunca es demasiado tarde para hacer lo que usted podría haber sido. 5. El estiramiento le destaca de los demás. Estados Unidos parece estar cada vez más satisfecho con la mediocridad. Sin embargo, no es en su raíz un problema nacional, es una concesión personal al hacer menos de nuestro mayor esfuerzo. Es necesario un individuo que diga: supongo que lo bastante bien no es suficientemente bueno, pero desgraciadamente la mediocridad se transmite de persona a persona y finalmente crea metástasis hasta que una nación entera está en riesgo. La excelencia parece estar apartándose cada vez más de la norma. Sin embargo, las personas que viven según la ley de la banda elástica y utilizan la tensión entre donde están y donde podrían estar como ímpetu para estirarse, pueden distinguirse y descatarse de entre sus iguales. Jake y Susie Welk hablan de ese tema en su libro Winning the Answer, ganar las respuestas. Cuando una persona joven que entra en el mundo empresarial pregunta: ¿cómo puedo distinguirme rápidamente como un ganador?, ellos responden: en primer lugar, olvide alguno de los hábitos más básicos que aprendió en la escuela. Una vez que está en el mundo real, y no importa si tiene usted 22 o 62 años, o si está comenzando su primer empleo o el quinto, el modo de ponerse por delante es la sobreentrega. Mire, durante años le han enseñado las virtudes de cumplir con expectativas específicas y ha sido usted formado para pensar que un rendimiento superior es responder bien a cada pregunta que haga el maestro. Esos tiempos han terminado. Para obtener un rendimiento superior en los negocios, tiene usted que extender las expectativas que la organización tiene de usted y después sobrepasarla. Y tiene que responder correctamente a cada pregunta que haga el maestro, más un montón de preguntas que él o ella ni siquiera pensaron. Su meta, entre otras palabras, debería ser que sus jefes sean más inteligentes, su equipo más eficaz y todas las empresas más competitivas, debido a su energía, creatividad y perspectivas. Si su jefe le pide un informe sobre el pronóstico para uno de los productos de su empresa a la larga del año siguiente, puede estar seguro de que ya tiene un fuerte sentimiento de la respuesta. Por tanto, vaya más allá de ser el obrero asignado para confirmar su presentimiento. Haga la investigación extra, el trabajo preliminar y la recopilación de datos para darle algo que realmente extienda sus pensamientos. En otras palabras, de su jefe, algo que le sorprenda y le asombre, algo nuevo, interesante, que ese jefe pueda llevar a sus propios jefes con el tiempo. Este tipo de ideas hará avanzar a la compañía y a usted hacia arriba. Mejórese.
a usted mismo. Es la mejor manera de ayudar a su equipo. Las personas exitosas se destacan porque inician la mejora que otros necesitan. Cuando usted mejora, quienes lo rodean se benefician. La excelencia tiene el potencial de difundirse de la misma manera que lo hace la mediocridad. Los puntos positivos o negativos de un grupo siempre comienzan con uno. Cuando usted mejora, también lo harán los demás. 6. Estirarse puede convertirse en un estilo de vida. Cuando dejamos de estirarnos, creo que dejamos realmente de vivir. Puede que sigamos respirando y nuestros signos de vida vitales puede que sigan funcionando, pero estamos muertos por dentro y muertos a nuestras posibilidades más grandes. Como observaba el editor James Terry White, la naturaleza tiene todo lugar escrita su potestad contra la ocasional. Todo lo que deja de batallar, lo que permanece inactivo, se deteriora rápidamente. Es la lucha hacia un ideal, el esfuerzo constante por subir más alto y llegar más lejos, lo que desarrolla humanidad y carácter. Yo estoy envejeciendo, nunca podré rendirme a mi máximo nivel, pero tengo intención de seguir leyendo, haciendo preguntas, hablando con personas interesantes, trabajando duro y exponiéndome a nuevas experiencias hasta que muera. Demasiadas personas están muertas, pero simplemente aún no lo han hecho oficial. El rabino Nachman de Bratslav dijo: si mañana no vas a ser mejor de lo que fuiste hoy, entonces ¿para qué necesitas el mañana? Yo me niego a renunciar y a crecer. Las siguientes palabras resumen cómo me siento. No estoy donde se supone que esté. No soy lo que quiero ser, pero no estoy donde solía estar. No he aprendido cómo llegar. Tan solo he aprendido cómo seguir adelante. Yo voy a seguir estirándome hasta que esté totalmente ensanchado. Y no importa si veo el éxito hoy o no. ¿Por qué? Porque tristemente muchas personas dejan de crecer después de haber gustado el éxito. El experto en administración Peter Drucker observó: el mayor enemigo del éxito del mañana es el éxito del presente. Nadie ha causado jamás un impacto significativo después de haber ganado el premio Nobel. Yo no quiero que el éxito, independientemente de lo grande o pequeño que sea, me haga descarrilar. 7. El estiramiento le da impulso en la relevancia. El hombre de Estado Mahatma Gandhi afirmó: la diferencia entre lo que hacemos y lo que somos capaces de hacer sería suficiente para resolver la mayoría de los problemas del mundo. Esa diferencia es la brecha que existe entre lo bueno y lo estupendo. Y lo que cierra la brecha es nuestra disposición a estirarnos. Las personas que existen en el lado bueno de la brecha viven en la tierra de lo permisible. Lo que hacen está bien, siguen las reglas y no levantan olas, pero marcan la diferencia. ¿Qué podrían si siguieran la ley de la banda elástica? Cruce la brecha y se encontrarán en el lado de lo estupendo. Esa es la tierra de lo posible. Es donde las personas rinden de modo extraordinario, hacen más de lo que creían que eran capaces de hacer y causan un impacto, como centrándose continuamente en realizar el siguiente estiramiento. Continuamente salen de su zona de comodidad y se estiran hacia su zona de capacidad. El filósofo Søren Kierkegaard dijo: una posibilidad es una indicación de Dios. Uno debe seguirla. Ese camino de posibilidades es Dios, que nos da una oportunidad de marcar una diferencia a medida que lo seguimos. Dejamos de preguntarnos a nosotros mismos lo que somos y comenzamos a preguntarnos en qué podríamos convertirnos. Puede que agradezcamos lo que hicimos ayer, pero no lo ponemos sobre un pedestal. Se ve pequeño en comparación con las posibilidades que hay en el futuro. Mirar hacia adelante nos llena de energía. Nos hacemos eco de las palabras de Robert Louis Stevenson, quien dijo: ser lo que somos y llegar a ser lo que somos capaces de llegar a ser es el único fin de la vida. La relevancia nace en el interior de cada uno de nosotros y estamos dispuestos a estirarnos. Esa semilla puede crecer hasta que comience a dar frutos en nuestras vidas. ¡Qué fantástico es que el camino en nuestro interior nos desafía a hacer cambios a nuestro alrededor! Y nuestro crecimiento crea una creencia en nosotros de que otros pueden crecer. Cuando eso sucede en un ambiente y todos se están estirando y creciendo, entonces la indiferencia es sustituida por marcar una diferencia. Y así es como comenzamos a cambiar nuestro mundo: estirarse hasta el final. Uno de mis héroes de los deportes favoritos es Ted Williams, que se dice que es el más grande golpeador en la industria de la liga del béisbol. El último hombre que bateó a más de 400 en una temporada se retiró con 521 home runs y una carrera como
bateador de 344. Se dice que Williams podía levantar un bate y apreciar la diferencia entre su bate normal de 34 onzas y otro que pesara media onza menos. En una ocasión se quejó de cómo se sentirían los pomos de un montón de bates y los devolvió. Resultó que su grosor no era el normal, por una diferencia de 5 milésimas de pulgada. Y cuando veía llegar hacia él una bola mientras sostenía el bate, podía apreciar el tipo de lanzamiento que era por el modo en que se movían las costuras de la bola. Al hombre le encantaba golpear las pelotas de béisbol y era meticuloso en cada aspecto de ello. Y mientras vivió, estuvo constantemente aprendiendo y siguió estirándose en esa área. Recientemente leí una anécdota sobre una reunión entre Williams y el entrenador de los Boston Celtics, Red Auerbach, en la década de 1950, mientras los dos grandes hablaban de su deporte. Williams preguntó: ¿qué comen ustedes el día de un partido? ¿Para qué lo quiere saber?, respondió Auerbach. Parece que a usted le va todo bien con lo que está haciendo. Siempre estoy buscando nuevas maneras de mejorar lo que hago. Auerbach dijo de Williams. Él pensaba que las cosas pequeñas, lo que es importante para ser grande, cuando uno es grande y sobresale. Algunos atletas se deslizan en eso. Ahí está el mejor golpeador en béisbol, tratando de obtener otro pequeño punto de porcentaje. Al igual que cualquier otro atleta del que he leído, Williams vivió según la ley de la banda elástica. Él entendía que el crecimiento se detiene cuando uno pierde la tensión entre donde está y donde podría estar. Para la mayoría de personas, a medida que pasa el tiempo, piden la atención que impulsa el crecimiento. Concretamente, si experimentan cualquier tipo de éxito, pero tener menos tensión hace que las personas sean menos productivas y mina el crecimiento hacia su potencial. Notablemente, cuando se trataba de golpear, Williams nunca perdió esa tensión. Mucho después de haberse retirado del béisbol, seguía hablando sobre golpear como cualquier a quien le interesara. Él estaba continuamente aprendiendo y continuamente compartiendo lo que aprendió. Todos deberíamos esforzarnos para ser un poco más como él. Aplique la ley de la banda elástica a su vida. 1. ¿En qué áreas de su vida ha perdido su estiramiento y se ha conformado? Donde quiera que estén, usted necesita encontrar razones internas para buscar la atención, para volver a estirarse. Conecte con su descontento interior para seguir adelante. ¿Dónde se está quedando corto en su potencial? ¿Qué metas no ha logrado de las que sabe que usted es capaz de lograr? ¿Qué hábitos ha desarrollado que le están obstaculizando para avanzar? ¿En qué áreas de éxito del pasado ha dejado de ganar? Recuerde, el cambio es la clave para el crecimiento. Utilice su falta de satisfacción para comenzar en cualquier lugar donde se haya estancado. 2. Sea estratégico para mantener la tensión entre donde usted está y donde podría estar restableciendo continuamente metas de rango intermedio para usted mismo. Si las metas son demasiado inmediatas, usted pierde la atención cuando las logra con rapidez. Si las metas son demasiado elevadas, pueden parecer demasiado difíciles de lograr y volverse desalentadoras. ¿Cuál es el marco de tiempo correcto para que usted mantenga la atención? 3 meses, 6 meses, un año. Establezca metas para usted mismo según su personalidad individual y después siga consultándolas al final de esos incrementos de tiempo. Usted querrá que la meta esté apenas dentro de su alcance, que no sea demasiado fácil pero tampoco imposible. Ser capaz de comprender esto es un arte, pero dará tremendos dividendos en su vida. 3. Si necesita una meta general para seguir estirándose, piense en qué acción significativa podría emprender si llegase a ser lo que podría ser. Sueñe lo grande y establezca eso como su meta para la vida.